Bueno, claro que sí, señores. Aquí estoy de nuevo contigo. Esto es Tómalo TV Show. Qué bueno, qué gozo, qué privilegio, qué maravilloso poder estar contigo de nuevo aquí con este contenido digital y de tanta bendición. De entrada, señores, porque tengo que aprovechar el tiempo con este hombre, este líder, Luis Coma, tengo que aprovecharlo. Así que de entrada, de una vez, dale un like, suscríbete y comparte esta entrevista que yo sé que es una bomba que será de mucha bendición. Qué bueno, Pastor. Hay que acostumbrar, señores, Pastor Luis Comas. Dios te bendiga, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, bien. Bendecido de estar aquí con ustedes en este tan precioso día que no ha hecho mucho sol, hermano. De verdad que yo lo estoy disfrutando, porque ese sol agarra a uno y lo desbarata. El sol da duro sin duda, hermano. Da duro. Toma, Samay, ponme el favor, Tómalo TV Show ahí en pantalla, otro video. Aquí estamos en vivo, Luis, y con mi asistente personal de bendición, mi querida esposa, Samay Alcántara. Mándale un saludo a Samay, Luis, amiga tuya. Esa es mi hermana, amiga no, amiga es cualquiera. Esa es mi hermana. Es parte de la familia. Tenemos que hacer algo, Luis, después que pase todo este tema de aislamiento, a ver si nos juntamos a comer algo aquí en casa. Te vamos a invitar. ¿Dónde tú vives, Luis? ¿Dónde tú vives? Aquí en la capital. Yo estoy viviendo en Los Girasoles. Tengo ya fijo viviendo en Los Girasoles como alrededor de 7 años. Wow, mano. Pero de todas maneras no estamos tan lejos. No estamos tan lejos, así que podemos juntarnos en cualquier momentito, en cualquier pronto. Luis, porque tú eres... No, porque tú estás aquí arriba en Alameda. Exacto. Estamos por aquí, por Altos de Alameda. O sea, que está bien cerquita. Luis, porque tú, arrancando por ahí por lo último, tú estás pastoreando en la iglesia Elohim de Los Girasoles. ¿Allá que tú estás pastoreando? Sí. En la iglesia Elohim de Los Girasoles. Que queda, bueno, nosotros teníamos un local antes afuera en la avenida, pero la avenida es muy ruidosa. Y conseguimos un local dentro de la comunidad ahora más tranquilo. Ok, tú estabas en la plaza todavía. Yo fui una vez a la plaza. No, la plaza fue como la apertura de nosotros. Ok. Y después de la plaza, entonces pues que decidimos irnos un poquito más abajo hacia el control, donde están los carros, el control viejo, le dice la gente. Y después del control viejo, entonces decidimos buscar un sitio más tranquilo, porque hay mucha congestión. No. Esa avenida principal de Los Girasoles, eso es candela pura, fuego encendido. No. Luis, pero ya tú hablas como una gente de Los Girasoles, tú hablas del control viejo, tú hablas de todo eso. Tú sabes ¿Cómo fue? Que tú hablas como un nativo de Los Girasoles, tú hablas del control viejo de los carros y todo eso. No, Kelvin, discúlpame que estoy arreglando el pedestal de la cámara. Me estoy moviendo un poquito, que ya ahí lo tenemos. Está buscando iluminación. Sí. Tengo una allá adentro, pero allá adentro hace mucho calor, hermano. Mira, vamos a arrancar porque hay mucha gente que conoce tu historia y está viendo por aquí esta entrevista. Vamos a hablar acerca de dónde viene Luis Coma también, pero damos un poquito de actualización para los que ya conocen, porque es que tú eres una potalita demasiado vista y que ha trabajado mucho y por eso muchos te conocen. Tú estás casado actualmente, Luis. Tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes todo. Bueno, sí. Sabe que yo cuando vengo al evangelio, tengo una hija fuera del evangelio, pero ahora tengo una familia ya en el evangelio, tengo una familia la que vivo con ella. ¿Cuántos niños tiene Luis? Porque es que yo mismo quiero actualizarme, porque cuando yo dejé de verte, tú estabas recién casado. Tengo la grande que está en Estados Unidos y tengo la pequeña que está aquí. La chiquita solamente tiene 2 años. 2 años. No, pero ya es que la grande tuya que vive en Estados Unidos ya debe ser una jovencita ya bien grande. ¿Qué edad tiene esa? ¿Qué edad tiene la grande? Va a cumplir 21 ya. ¿No te ha hecho abuelo todavía? No. Y tú, Luis, porque oye, dicen que el que Dios quiere castigar, le da una hija, le da niña hembra. Tú eres celoso como padre, Luis.
Bueno, en realidad, por mi hija que está afuera, se llama Emily Comas, no tengo que preocuparme por ella, porque ella es muy responsable con todo. Es muy, bueno, ella tuvo su primer novio a los 20, iba a cumplir 21, o sea, ya tiene un año con un novio, su primer novio. Wow, excelente. Eso no es común en este tiempo, mano. No, no, eso es totalmente raro. Y sobre todo que regularmente las hembritas, tú sabes, le gustan siempre privar Son más prematuras en eso. Sí. Y ella y no, no es ella por ella. tomó su tiempo como al paso y ahora sí, ahora. Bueno, excelente, hermano, excelente. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Luis Comas, porque aún los que te conocen, Luis, no todo el mundo sabe el testimonio de dónde viene Luis Comas, todo el trayecto que tuvo y cómo llega al camino del Señor. ¿Dónde tú naciste, Luis? Bueno, yo nací aquí en la República Dominicana, pero de ya un tiempo tenía la influencia de los Estados Unidos, desde muy niño, y después entonces, a partir de que muere la jefa de mi casa, que era mi mamá, mi abuela, mis padres deciden irme a criar a los Estados Unidos, a terminar de criar, pues esta es lo que te hago. Ok, perfecto. ¿Y dónde? Pero creciste aquí en Santo Domingo también, en República Dominicana. Bueno, sí, en realidad yo tuve mucho tiempo, yo nací en Cristo Rey, en la 42 de Cristo Rey. Ok. Y entonces de ahí mis padres emigran conmigo pequeño y después nos vamos a la zona oriental. Y de la zona oriental entonces ya es que ya hago mi viaje final, el final destination, como dicen, a la ciudad de Nueva York. ¿Y qué tiempo duraste en Nueva York, viviendo en Nueva York? Duré unos años, fui allá un adolescente hasta que ya fui un adulto. Porque tú hablas un inglés fluido, Luis, tú hablas un inglés así de Nueva York, ¿verdad? A veces se me sale el Bronx por la boca. Sí, porque uno nota como, porque el inglés tiene su tigueraje también, Luis, ¿verdad? Depende de la Claro, oye, no, el inglés yo creo que es muy poco lo que tú encuentras de que como dicen los gringos, un proper English. Tiene que ser como un inglés, como dicen de allá, de la calle, el slang de la calle que se habla mucho allá. Ok. ¿Tuvo Luis Comas en algún momento, como todo joven dominicano en el Bronx, que el Bronx a veces es más dominicano que aquí, que el mismo Cristo Rey? ¿Tuvo algún momento, algún desenfreno, alguna mala influencia que lo llevó por el mal camino a Luis Comas? Tú sabes que para el tiempo que básicamente yo estaba en los Estados Unidos era una época muy difícil para los dominicanos. Sí, y a la vez, bueno, porque en el 80, del 80 en adelante, estamos hablando de que había mucha métrica de delincuencia y los que estábamos siendo protagonistas de esos eventos eran muchos dominicanos. La cuestión de droga y quizás otro tipo de cosas. Sí tuve incidentes allá. Empecé en el Bronx como un adolescente sin saberlo. Mi primer crimen, que como dice la gente, no fue intencional, fue prácticamente sin saberlo, porque unos amigos me invitaron a un sitio y cuando yo me vine a dar cuenta, ellos estaban atracando gente y yo no sabía que eran esos que andaban. Entonces, pero nunca me fui a ese tipo o sea, lo que hice fuera de Dios no fue a ese punto, en esa área, sino que después que voy creciendo, voy tomando un poquito más de conciencia de la calle. Tú sabes que la calle cría conciencia de tigres, y si tú eres básicamente un joven que no tiene la protección de un adulto que verdaderamente se interese por ti, por tus estudios y por lo que quizás tú andas haciendo. No de que por ser metiche, porque no estamos hablando de que a veces los hijos dicen, pero mi papá sí se mete en mi vida. No es que se mete en tu vida. Lo que pasa es que antes de uno quizás clasificar o dar esa clasificación, hay que ser padre para saber lo que uno siente por sus hijos.
Claro. Entonces, quizás yo ahora entiendo muchas de esas cosas después que ya me convertí, pero verdaderamente mi padre trató, intentó, pero como dicen por ahí, uno se le sale de las manos. Llegué a tener un nombre allá también, siempre digo esto, siempre arrastré un liderazgo desde la calle, porque después que salí del Bronx me fui a la ciudad de Manhattan, y ahí en Manhattan entonces pues cometí y anduve en otro tipo de delincuencia y pandillas, drogas, todo ese mundo, ese bajo mundo, que a veces uno no quiere ni describirlo, porque a veces la gente te conoce, te ve desde un punto de vista y no cree Sí. que tú andas de tanta calle. Y Sí. más uno que en ese tiempo, las cosas eran muy, muy difíciles. Había muchos asesinatos por cuestión de drogas. Cualquier persona andaba con un arma de fuego. Se usaban los famosos drive-by, que pasaba un carro con una ametralladora y Nueva York tiraba. que era un caos. Cuando eso Nueva No, York yo creo que para ese tiempo Nueva York no es ni la mitad de lo que es ahora. Sí, eso me cuentan que en ese tiempo Nueva York era, no se podía ni siquiera parar uno en la acera porque podía ser víctima de cualquier crimen, hasta por una confusión o hasta sin querer por querer atacar a otra persona incluso. Era sumamente peligroso, peligrosísimo. Luis, durante todo ese tiempo, ¿nunca te llegaste a ver cerca de la muerte? ¿Tu vida llegó a peligrar en algún momento? Sí. Muchísimas veces en el buen dominicano diciéndole, el enemigo trató de parar mi vida, y yo sé que siempre Dios estuvo ahí cuidándome. Tengo testimonios que la gente se sorprenderían de cosas que me pasaron, que yo viví literalmente, y entiendo una parte, quizá la gente, los jóvenes no hablan mucho de eso, pero el mundo espiritual es sumamente real, y ahí yo pude ver muchas veces cómo ese mundo se abría y se cerraba, y quizás uno decía, wow, eso fue una chepa que tú tuviste, pero las chepas para ese tiempo eran pocas, porque yo vi muchos vi muchos de mis amigos, Kelvin, que fueron abatidos a tiros, apuñalados. Vi muchas veces un conocido terminar la vida de otro conocido, o sea, de personas que andábamos juntos. Gracias a Dios, vuelvo y te repito, yo tenía ya una consideración y sobre todo como un respeto de parte de los que andaban conmigo, que regularmente lo que hacían era protegerme y quizás me advertían de cosas que podían pasarme. Y gracias a Dios también, vuelvo y te repito, creo que Dios estuvo conmigo todo ese tiempo hasta este día. Sí, lo creo, mano, lo creo, sin duda. ¿Tú te convertiste entonces en Estados Unidos o te convertiste aquí en República Dominicana? En realidad, en Estados Unidos yo tuve muchas veces el llamado, pero no lo asumí, porque para mí el evangelio era como algo muy serio, como decía el coronel. A hombre serio. A hombre serio. Y sí. Yo, independientemente de que quizás hay personas que me clasifican en lo que ellos entienden que Dios está llamando, yo creía eso, que Dios tenía como algo muy serio con la persona que aceptara llegar a Él. Y allí no se dieron las condiciones, Kevin. Allí no era el plan de Dios. Hasta que terminé prácticamente corriendo de los tigres y de la policía. Y para poder refugiarme en todo el momento, tuve que partir, de abandonar la ciudad, dejar todo lo que son, todo atrás, amigos, familiares, todo, para entonces que el plan de Dios, sin yo entenderlo, aquí en la República Dominicana pudiera empezar. ¿Y cómo fue esa conversión, Luis? Yo te conocí en Elohim, yo te conocí con Luperón ya en Elohim, como tú dices, ya siendo un líder, trabajando en el evangelismo, en las calles y demás.
pero no sé si tú te convertiste con Elohim y Luperón, al igual que yo. Si tú supieras qué gracioso es y cómo son las cosas de Dios, que después que yo llegué aquí, volví a coger otros rangos de líder, pero no en el evangelio, sino en la calle. Volví a janguear con muchachos que tenían influencia, que tenían parte de lo que era la calle, que jangueábamos en los paris, que hacíamos paris también para los muchachos del mundo. Teníamos mucha relación con personas que también andaban en lo que era el narcotráfico aquí en la República Dominicana. Yo nunca me imaginé que iba a ser parte de una red aquí en la República Dominicana de traficantes de pastillas, éxtasis, Mitsubishi. ¿En qué año fue eso más o menos? ¿Ya se usaba la pastilla? ¿En qué año? Todo ese tipo de... ¿Qué año, Luis? Eso estamos hablando en el 90 y finales del 94, empezando el 95. ¿Cómo? Pues la pastilla tiene mucho circulando. Demasiado tiempo, demasiado tiempo. Lo que pasa es que, recuérdate que hay un mundo que no consume, pero hay un mundo que consume todo lo que es drogas, vamos a decir, en un punto hay drogas que no todo el mundo le pueden llegar, que la pueden consumir. Porque son muy caras, son difíciles de conseguir y para tú conseguirla tienes que tener una gente específica en una red específica. Entonces eso es como un círculo muy exclusivo que se conoce y sabe dónde la cosa que se mueve y todo. Exactamente. O sea, yo no tenía ni siquiera que ver quién la traía, solamente una persona que llegaba de Europa o llegaba de Estados Unidos, que era amigo, como dicen, de un amigo mío, y ahí entonces empezaba la red. Tú nunca llegabas a conocer quién era el más grande, porque nunca se llega a conocer el cabeza a cabeza, porque recuérdate que ya si tú estás hablando de, si me pongo a decir que yo andaba con Pablo Escobar, voy a decir que yo voy a decir mentira, y no, pero yo andaba con los que son las redes que trafican en los puntos locales, que ahí es que está el problema, ahí es que está verdaderamente, como dicen, el cheleo de la droga, ahí es que está donde se hacen los verdaderos narcotraficantes. La mayoría de narcotraficantes empezaron desde abajo y entonces después, escalando a ciertas redes, se hacen de renombre. Entonces, ¿y llegaste a mover, para mí, llegaste a mover cierta cantidad de dinero, Luis? ¿Movías cuánto? Sí. Aquí en Estados Unidos llegué a mover más que aquí, porque ya en Estados Unidos yo tenía más confianza con los puntos de droga. Un punto de droga me podía facilitar aunque sea 10, 20 kilos, dependiendo a qué vendedor yo tenía. Estábamos hablando que cuando yo era de las 181 y Audubon. Ahí era que estaba el punto que nosotros teníamos, que era un punto pequeñito. Pero yo regularmente, como dicen aquí, jangueaba con el punto más grande de crack que había en los Estados Unidos para ese tiempo, que era la 163 y Audubon. Allí fue que el primer dominicano, y yo no tengo por certero, porque yo no lo conocí a fondo, pero dicen que el primer dominicano que inventó o el que formuló el crack fue de la 163. Dicen que era un franco macorizano, tigre de San Francisco de Macorís. Eso que dicen. Yo nunca lo conocí a él de que cara a cara, siempre sí escuché su nombre y sobre todo cuando entré a ese sitio, a ese punto, siempre se hablaba de él, la gente lo tenía en una estima. Que prácticamente eran los líderes. Y que una leyenda del bajo mundo. Sí, una leyenda urbana. Hay muchos nombres que yo conozco, que yo te puedo decir, pero yo no lo digo por cuestiones de, tú sabes. Ok. Dije que eso del crack, es verdad que llevó ese nombre, dije porque como se rompían los cristales. Crack. En realidad, yo creo que cuando se
cuando se cocinaba el crack, porque el crack no se cocina como otras drogas que parecen como un tipo de espejo. Él se cocina con una bola. O sea, es un proceso que va y entonces cuando ya tú estás mezclando los dos químicos, empieza a engordar la bolita de la grasa y lo que sacan es como, por decir así, como la proteína de la droga. Y entonces esa cosa que sacan, que es dura, blanca, escamosa, es lo que usan, partiéndola en pedacitos, en pequeños trocitos, pedacitos, se distribuyen en una botellita que parecen como las muestras de perfumes. Ok. Y entonces ahí tú la entrabas y entonces cada una de esas botellitas, dependiendo qué público tú tenías, se vendía entre 10, 20 y $5, dependiendo qué público tú tenías. Entonces yo... Ok. Volvamos al redil. ¿Cómo llega Luis Thomas? ¿Cómo tú conociste al Señor? ¿Cómo conociste al Señor? Cuando vengo aquí al Señor, un día me acuerdo que me llama mi hermana Raquel, que vive en los Estados Unidos. Yo la conozco, Raquel, predicadora dura, Raquel. Sí, Raquel Comas. Y ella me dice, mira, yo quiero hablar algo contigo de parte de Dios. Yo le digo, yo no tengo tiempo porque yo estaba en lo que era, yo todavía estaba en mi mundo. Y ella me dice, pero ven, que yo necesito hablar contigo. E incluso voy a llamar a Vilma para que nos juntemos los tres. Y Vilma, no sé si tú te recuerdas de las chicas del CAN. Sí, claro. ¿Te recuerdas? Ok. Ella era una de los músicos de las chicas del CAN, que también se dio muy grande en la música secular por la banda donde estaba. Y ella, nos juntamos ese día los tres con mi hermana. Mi hermana hizo una oración por nosotros dos. Yo me fui con un compromiso. Mi hermana me dijo, busca al Señor. Y yo le dije, bueno, que yo busque a Dios es difícil, pero como Él me conoce, dile a Él que me busque, que Él sabe dónde yo vivo. Eso yo lo hice como tipo de burla. En realidad yo era creyente, pero no era de esa gente que entendía que me iba a fanatizar con Dios porque sí, sino que yo soy de la gente que soy de los que me gusta ver las cosas hechas, y para mí Dios no era la excepción. Yo siempre fui muy recto en las cosas que hacía, aún entre la delincuencia. Era muy recto en todo lo que hacía, era muy calculador, muy frío en decisiones que tomaba. Y después de eso, Kevin, te digo que verdaderamente yo tenía una vida preparada. Yo ya yo soñaba con casarme con una novia que tenía, tener una familia, establecer un negocio mejor, quizás seguir en el ambiente de las drogas, tú sabes, de la delincuencia. Sí, tu vida que tú conocías. Exactamente. Y te digo que a los 3 meses de mi hermana irse, de hacer esa oración conmigo, empezaron a pasar muchos episodios así como turbios en lo que a mí me parecía con relación a mi vida. Se me empezaron a caer los negocios, se me empezaron empecé a maltratar información que tenía de otra gente. Empecé a descuidar mi vida familiar con la familia que vivía, que eran mis hermanos. Empecé a cometer errores que casi me llevaron a la cárcel. Luis, y un día, tú sabes, sí. Luis, tú sabes que la Biblia dice el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de justicia para hacer las cosas bien. Y a muchos nos pasó que a lo mejor, como tú dices, éramos de las personas tan incrédulas, pero que queríamos ver a un Dios palpable, ver una realidad de un Dios para poder creer en Él, porque a Dios uno no lo ve. Y yo creo, Luis, por lo que me dices, que Dios comienza a cerrarnos todos esos caminos en el mundo y a propiciar un momento en el que ya uno no le queda más alternativa, porque con su propia fuerza no puede salir de ese laberinto.
Y Dios entonces deja una sola salida o una sola puerta, que es donde está él. Así es. Yo lo creo. Dime, ¿qué pasó contigo? Pero lo mío fue un poquito más fuerte y más difícil, más complicado que él, porque te digo que un día llego, esto me pasó a mí, esto es real. Un día llego así como con todas esas cosas encima, todos esos problemas, llego a la casa de la muchacha que yo quería por esposa, y cuando llego, el servicio de ella me dice que no, que ya no está ahí, que ella se fue. Y yo me sorprendo, yo digo, bueno, ¿será que salió o algo así? Y cuando me veo con ella de nuevo, ella me dice que ella no podía seguir conmigo, que la relación tenía que terminar. Yo me sorprendo mucho porque ella y yo éramos muy afiliados, éramos compañeros, amigos. Verdaderamente le doy gracias por ella, por la familia de ella también, que están en los Estados Unidos, y la mayoría de ellos, yo creo que todos ahora mismo le están sirviendo al Señor. Yo le doy gracias a Dios por eso. Qué bueno. Y recuerdo que esa mañana, después que pasó eso, yo regresé a mi apartamento. Ya en esa fecha yo estaba viviendo con unos amigos en un apartamento solo, pero tenía muchos problemas, tenía muchos problemas. Y cuando me cayó ese bal de agua fría, como que se me fue la mente, verdaderamente se me fue la mente. Entonces, sucede que cuando voy a la casa, empiezo a consumir drogas, empiezo a darle mente al problema, el problema como que se hace vivo en mí, y en ese momento pasó algo que yo no quiero volver a pasar, pero yo sé que mucha gente ha pasado. Una voz que parece ser tu amiga, que parece ser sutil, me dijo de esta manera, Kelvin, así como le estoy diciendo ahora mismo, me dijo, ¿tú quieres saber cómo tú puedes tener a esa muchacha para siempre? Me dice, toma la pistola que tú tienes, ve a su casa, wow, dale un tiro a ella y pégate un tiro tú. Y yo me quedé como pensándolo, pero para mí esa voz me dijo algo tan razonable, Kelvin, que eso fue lo que pasó. Eso fue lo que empecé a hacer. Salgo de mi casa, vuelvo a la casa de ella, me dicen que no está ahí nuevamente, voy a la casa de una prima, y antes de verla a ella, quien sale a verme es una prima de ella, la prima que ella fue a visitar, y me dice, Luis, ¿por qué tú mejor no te vas a la casa? Vete a la casa y ahorita en la tarde regresas. Y así ustedes pueden hablar tranquilos, porque yo te veo como que tú estás alterado. Y verdaderamente, Kelvin, yo no estaba alterado, pero sí tenía un plan maquinado ya. Sí. Cuando salgo de allí, me voy rápido a mi casa, furioso, porque no la pude ver. Ese sentimiento que tenía adentro, todo ese rencor, todo esos planes que se me habían caído. Imagínate, Kelvin, un hombre, como dice un disco por ahí, un hombre enamorado, con tantos planes que tenía, y ahora le pasa todo eso. Y recuerdo que cuando llego a mi casa, que me siento, yo siempre tenía droga en mi casa para consumo, para venta. Cuando llego a la casa, Kelvin, que ya estoy pasando por toda esa problemática, ahora me topo con esa situación. Te dije que cuando llegaba a mi casa era como el cuartico donde yo me ponía a pensar y a meditar. Y en ese entonces pasó algo muy, para mí, que es esencial. Y quizás esto le ha pasado a mucha gente. Por eso que yo digo que yo mi testimonio no lo doy. Porque el testimonio de los narcotraficantes y de los que estaban en droga está por ahí, como dicen, ya está quemado. Yo solamente doy mi testimonio ya cuando es necesario, cuando hay alguien que tiene que escuchar. Creo que es una buena ocasión y por eso la estoy compartiendo. Entonces, cuando llego a la casa, que me siento, empiezo a consumir droga, pongo mi alma encima de la mesita, estoy pensando, vuelve esa voz, la voz que te mencioné al principio.
que me había aconsejado, y me aconseja y me dice, así como bien sutilmente, que si yo hubiese sido otro tipo de gente, quizás yo hubiese confundido la voz de Dios, aunque yo no había escuchado todavía a Dios llamándome, pero la voz me dice, oye eso ahora, mira ahora se te caen los negocios, se te cae tu relación familiar, y ahora viene lo que más tú quieres, lo que tú querías tener contigo, y se te va también. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo hubiese sido tú y me pego un tiro. Ay. O sea, yo tengo ahí están todas las herramientas para yo cometer un suicidio, que eso fue lo que me aconsejó ese ser tan amoroso que me hablaba en ese entonces. Para mí eso era lo único que yo tenía. Para mí esa era la única voz que me podía aconsejar. Y la única salida que te presentaba. La única salida, exactamente. Yo me quedé pensando así por un tiempo. Yo dije, wow, es verdad. Yo creo que esto no tiene sentido. Ya yo perdí todo. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer vivo? Ya yo no tengo nada que ofrecer. Kelvin, y cuando me paré de mi asiento, que tomé mi revólver en la mano, que me lo puse en la cabeza, sentí esto. Esto fue algo que pasó muy rápido. Hay gente que dice que es efecto de lo que la situación que yo estaba pasando, pero yo sé que esto fue, aquí fue el milagro de Dios en mi vida, por lo que estábamos hablando ahorita. Yo esperaba algo grande de Dios. Yo tengo 20 años, voy a cumplir 21 años en el Evangelio, y yo nunca me he descarriado, nunca he tratado de sacar los pies del Señor, porque yo sé lo que Dios hizo por mí. Cuando me paro, que tome mi posición para hacer lo que la voz me estaba diciendo, ahí siento como que mi apartamento empieza a temblar rápido. Y yo me asusto, y cuando me veo, yo digo, esto es lo que yo estoy pensando, todo esto está en mi mente. Digo, oh, esto es que ya yo me maté. Y como me maté, voy en camino para el cielo. Eso fue mi primera reacción a eso. Perdóname, Luis, pero en ese momento tú estabas juqueado. Estaba enchuchado. Estaba totalmente fuera de mi caballo. Ya. Entonces, cuando vuelve esa reacción y veo que todo está temblando, lo que veo es que mi cuerpo cae al frente de mí y yo me quedo parado. Y entonces ahí verdaderamente tuve el sentir de decir, fue que me maté y voy en camino para el cielo. Cuando veo que todo empieza como a desmoronarse y rápidamente veo, no veo, sino como que siento que una mano me coge la cabeza y me sube rápido. Y voy rápido, pero no, donde voy rápido no siento a dónde voy a llegar. En un momento me paro, Kelvin. Entonces ahí donde me paro, lo único que veo es luz. No veo paredes, no veo gente, no veo piso, no veo nada. Yo no me veo mi cuerpo no se ve. O sea, yo no me veo un cuerpo. O sea, yo estoy viendo como, tú has visto los videojuegos de primera persona, que tú ves para adelante, pero tú no le ves el cuerpo. Sí, claro, así exacto. Me estoy viendo yo. Y cuando me veo así, en esa primera persona, estoy mirando alrededor, pero que yo no veo nada, porque no hay nada. Lo único que yo veo es todo ese piso blanco. Yo nunca pensé que llegué al cielo. Yo nunca te voy a decir que, no, yo fui al cielo y bajé, no. Pero estuve en un periodo donde a mí se me confrontó, y esto fue lo que pasó. Cuando estoy así, que estoy como pensativo, como confuso, como con muchísimas cosas llegando a mi mente, lo que escucho es una voz que me dice, Luis. Y esta voz no era igual como la voz aquella que me estaba aconsejando. Esta voz era como diferente, totalmente diferente.
parecía, si yo la voy a confundir, o con eso fue que yo pensé que la estaba confundiendo, como yo al ser católico, tú sabes que los católicos creen que los muertos llaman a los vivos. Y como mi abuela había muerto hace años, yo todavía tenía ese sentimiento de amor por ella y sentí y pensaba que era la voz de ella, pero la voz me llamó por segunda vez. Y cuando me llama por segunda vez, me llama nuevamente y me dice, Luis. Entonces ahí yo me doy cuenta que no era mi abuela, que no era de que yo sí sabía que era de alguien que me conocía, pero yo no sabía quién me estaba llamando. A la tercera vez que me llamó, sonó como si fuera una bocina, una trompeta que se me había pegado de los dos oídos y me llamó fuerte y me dijo, Luis. Y entonces yo como que pude entender que era alguien más grande. Era el Dios ese que todo el mundo me había hablado. Era el Dios que yo quizá en mi ignorancia había conocido, pero yo nunca lo había tratado. Y ahí entonces como que pongo atención a lo que está pasando y la voz me dice así, en un tono no agudo, sino fuerte. Me dice, Luis, tienes que poner atención a lo que te estoy hablando. Me dice, 3 cosas te he regalado. Y la primera es de ser inteligente. Vas a despertar, pero sé inteligente para tomar decisiones. Y automáticamente esa voz dijo eso, Kelvin. Automáticamente yo no supe más de mí. Yo no sé a dónde yo me fui. Pero cuando regresé, Kelvin, y se me olvidó decirte esto para detallar más el testimonio. Cuando yo me senté en mi silla, fue un viernes, como alrededor de eso de las 11 de la mañana, que fue cuando salí en la trayectoria de donde mi novia para mi casa, a las 11 de la mañana más o menos. Y cuando me desperté al otro día, sábado, a las 8 de la mañana. Un día entero. Un día entero, un tiempo que yo nunca, cuando yo abrí mis ojos, Kelvin, yo nunca, mira que yo uso lente ahora, pero ese día yo nunca había visto nada como lo vi ese mismo día. Los colores eran más pesados, eran más intensos. Todo claro. Todo claro, como que todo lo que estaba alrededor de mí tenía un sentido, como que donde yo vivía se había ido esa nublación que tenía por dentro de mí. Y ahí entonces, Kelvin, cuando me intenté parar, sentí una presencia que vino dentro de mí, caí de rodillas y empecé a llorar. Y empecé a decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque yo no sé lo que hago. Perdóname porque yo no sé qué pasó, yo no sé qué está haciendo, yo no sé nada. Ahora mismo yo lo que necesito es alguien que me dirija y me diga qué voy a hacer. Cuando miro para la mesa de mi droga, Kelvin, fue como que se tiró la NSD y no había nada allí, no había una pistola, no había droga, no había nada. Allí no quedó nada, Kelvin. Y cuando yo, después que duro como una hora en el piso tratando de ver, llorando, pidiéndole al Señor qué hago, me habló una voz y me dijo, Luis, párate de donde tú estás, que te voy a enseñar puertas abiertas. Y rápidamente, así como un soldado, tú sabes que yo fui soldado en un tiempo, y esa voz me hablaba como que me estaba comandando. Y cuando me paro de allí, me dice, baja las escaleras de tu casa, bajo la escalera de mi casa. Me dice, dobla a la izquierda. Déjame decirte esto, que yo tenía por allí viviendo casi un año. Yo conocía todo el barrio. Yo fui a los supermercados, andé la bodega, caminé para el parque, yo sabía todo. Y la voz, cuando empezó a hablarme, me dijo, camina para donde está el parque, que a la mano izquierda. Doblé a la mano izquierda, cogí a la izquierda del parque. Me dice, vuelve y dobla y camina para donde está el supermercado. Doblo para donde está el supermercado, que me sacaba a la calle principal de donde yo vivía. Y cuando me dice ahí, cuando llegué al supermercado, me dice, y ahora vas a ver puertas abiertas.
yo ahí me desubiqué porque ya yo no oía voz, yo no oía nada. Y yo dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? La gente va a pensar que yo estoy loco. Yo me voy para mi casa. Me voy para mi casa y cuando me estoy intentando devolver, veo que hay una puerta que está entreabierta. Y algo me dice a mí, entra por ahí. Y yo vuelvo y como que me pongo confuso. Y digo, ¿y qué es lo que me está hablando? ¿Que entre por dónde? En esa puerta, entra en esa puerta. Y cuando voy y abro la verja, de esa verja que son como para protección de un local comercial, que la empujo un chin, abro la puerta, meto la cabeza. Cuando meto la cabeza, lo que veo son muchas sillas, muchísimas sillas. Y me espanto. Cuando me espanto, Kelvin, que hago así, que retrocedo, que miro arriba, veo y hay un letrero que dice, bienvenido a la iglesia Puertas Abiertas. Ahí, como que cuando comparé lo que me dijo de Puertas Abiertas, la voz que me estaba hablando, y el local, digo yo, pero esto es una iglesia. Y cuando me voy, porque yo no me iba a quedar, yo me iba, que me voy a embalar, que voy a sacar los pies, como dice, sale un hombre de medio cuerpo y dice, pues joven, venga acá, no te vayas, venga acá. Y cuando lo veo así, estoy como moca, y el hombre me está diciendo que venga acá, y yo, que venga acá. Y yo en pánico, que venga acá. Y me dice, venga acá. Y yo le digo, que dígame, ¿qué usted quiere conmigo? Y me dice, ven, que yo soy el pastor de esta iglesia. Y yo ahí como que medio me enfrié. Pues yo no estaba de que coger para allá adentro, de que el pastor, que yo no estaba en eso. Y cuando él me dice, ven, entra para acá, que yo soy el pastor de esta iglesia, y él me entra, entonces ahí yo me doy cuenta que es una iglesia completa, que yo estoy en un local de una iglesia completa, está vacía porque no está dando culto, es sábado, el culto próximo es el de los jóvenes, que es a las 8 de la noche. Y yo me quedo así, y él me dice, ¿qué tú haces aquí? Yo le digo, si yo se lo digo a usted, usted no me lo va a creer. Así que yo vengo después. Y él me dice, no es que yo no te lo voy a creer. Él me dijo, lo que pasa es esto, mi hermano, mire. A mí ayer a las 3 de la mañana el Espíritu Santo me levantó y me dijo, mañana en la mañana va a llegar un muchacho allá desubicado. Wow. Óyeme, va a llegar un muchacho buscando dirección y tú vas a tener que recibirlo como llegue. Cuando él me dice eso, yo le pregunto, ¿de qué usted me está hablando? Yo le dije, y él me dice, lo que pasó fue que Dios me mandó aquí para recibirte a ti, porque Dios tiene un propósito grande contigo. Y yo voy a tener que recibirte. Y aquí tú te vas a adoctrinar y aquí tú te vas a bautizar. Y ahí volví otra vez. Gloria a Dios. El Señor me tocó, empecé a llorar y ya tú sabes, por ahí se va. Si te cuento todos los detalles, hermano, vamos a necesitar como 5 Zoom. Wow, hermano. Definitivamente que el Espíritu Santo es poderoso. Demasiado poderoso y sobrenatural. Y yo sé que en este momento, Luis, hay un propósito en este Zoom, porque a lo mejor teníamos planes de hablar muchísimas otras cosas. Sin embargo, mira cómo Dios te ha guiado para hablar del testimonio. Y tú sabes que andan por ahí. Ahorita me llegó incluso un video, un recorte que lo están usando como meme, de unos muchachos que están haciendo de youtuber, están haciendo más bien entrevistas en YouTube. Y en esa entrevista, oye, qué malicia, Luis. Gloria a Dios. Se encargan de entrevistar a delincuentes. Entrevistan delincuentes para exponerlos en YouTube e inspirar a otros muchachos que vean cómo es la vida de la calle, cómo es que se vive el tigueraje y todo lo que esos tigres consiguen. Pero lo que no cuentan en esos testimonios negativos, lo que tú me estás diciendo, las cosas, las vicisitudes que el maligno le ministra a esos muchachos y cómo su vida está en peligro y muchos pierden la vida en el camino y no lo cuentan. Y hasta eso que están contando el testimonio no la van a contar por mucho tiempo, pero tú eres un afortunado, nosotros somos afortunados de cómo el Señor nos ha sacado de ese mundo, cómo Dios te libró de la muerte, cómo yo creo que en ese trance que tú tuviste, Luis, como
tú estabas muerto. Amén, así es. O iba camino a morir y el Señor te devolvió a la vida con un propósito. Amén, con el propósito de lo que has hecho en la trayectoria. Yo en el tiempo que estuve trabajando de lleno con el Ministerio de Identidad, te dije, tú fuiste una de las primeras personas que conocí, que vi. David Contreras, Luperón Ramírez, por supuesto, el pastor Lupe, que siempre ha sido muy activo, pero a través de ti, ¿cuántos jóvenes no hemos sido inspirados y motivados a seguir el camino del Señor? Y mira dónde tú estás metido, Luis. Tú pudieras estar ministrando en el Mirador Sur, tú pudieras estar en cualquier sector del centro de la ciudad, pero Dios te tiene con un propósito en la Candelá de los Girasoles. No digas tú esto, Kelvin, algo muy gracioso. Te voy a hacer esto rápido. ¿Tú sabes quién era uno de los enemigos míos a muerte? Que nos andábamos buscando, él con un revólver y yo con otro, de por la casa. David Contreras. David Contreras. Y cuando estoy en un culto, yo alabando a Dios ahí, que veo que se me para el tipo ahí al lado, digo yo. Y me dice David, Luis, ¿cómo tú estás? Y me abraza, digo yo, ay, mi madre. ¿Verdad que Dios existe, hermano? Porque David y yo teníamos unos problemas por eso mismo, por la cuestión de la calle, que uno jaló un revólver y otro jaló el otro, y nos estábamos buscando uno para, como dicen, quitarle la vida al primero que se topara por ahí. A ese tengo que caerle a David Contreras, entrevistarlo, porque tú sabes que conversar con él, cuando yo llegué a Manganagua y aquel evento que hubo en la calle con el Ministerio de Identidad ahí cerca de la iglesia Roca Eterna y demás. El testimonio que yo oí, que también tenía yo un corazón duro para las cosas de Dios, fue el testimonio de David Contreras y el batazo en la cabeza. Sí. Que también duró tiempo en coma. Muy fuerte, muy fuerte. Es un trabajo maravilloso del Espíritu Santo. Luis, finalmente, cuéntame del trabajo que estás haciendo ahí en los Girasoles. Bueno, en los Girasoles tenemos un tiempecito trabajando en una iglesia de las iglesias asociadas con mi hermano Luperón Ramírez, que es el pastor de los pastores. A él no le gusta que yo diga. Pero no le diga pastor de los pastores, dile apóstol. Apóstol. Verdaderamente, tú sabes ya la trayectoria. Nosotros hemos estado en el Redimido Squad. Empezamos trabajando con nuestro hermano Willy Redimido como manager de él, colaborador del ministerio. Después tuvimos nuestra propia agrupación llamada MP3, que todavía hasta el día de hoy seguimos funcionando como ministerio, el ministerio MP3. Ahí fue que comenzó Romy Ran también contigo. Romy Ran, ese fue uno de mis primeros, o el primer producto de lo que era MP3. Por ahí pasó nuestro hermano Vladimir Rap Serio, por ahí pasó Charlie Goodman, por ahí pasaron un reguero de gente antes de ser lo que son ahora. Y si me pongo a contar, tú sabes que son muchos los ministerios que nosotros hemos podido, gracias al Señor, darle la mano, apoyarlos, sobre todo dirigirlos y decirle a ellos que no es lo que la gente dicen que tú eres, sino lo que Dios diga que tú vas a hacer. Y verdaderamente también, recuerda que también tuvimos desde el 2004, hace 3 años ya que no hacemos el Festival de Música Cristiana Urbana, el Holy Jams. Ese evento duró años, una trayectoria de años y años y años y años, lanzando ministerios a la calle, evangelizando, llevando la palabra de Dios por todo lo que es la República Dominicana, también con lo que era identidad, con los asaltos musicales, los azoteas. Ay, tú sabes. Luis Coma, ¿de quién fue la idea de hacer el Holy Jams? En realidad, el Holy Jam nace del corazón de Luperón Ramírez y el nombre se lo pone entre la botella. No, entre la botella había hay un cosa, porque ahí estaba la botella. Cuando estábamos elaborando el nombre, estaba la botella. No me recuerdo, pero sé que estaba Henry G. Estaba, aparte de Henry G, estaba, creo que Willy estaba ahí. Estaba Padrino, Cash. Habíamos un grupo, tú sabes el grupo que siempre salíamos para la calle. Sí. Entonces, si te digo de que fue fulano. Luis, porque se usa mucho la palabra jams en eventos de rap secular también. Sí, que eso es como un party. Fiesta o party. Una fiesta, un party, un can, ¿verdad? En inglés, como un can.
Entonces, en este género de rap se usa mucho como específico en la cultura hip hop. Sí, en la cultura rap, en la cultura Entonces, hip hop. obviamente que la esencia era realizar ese party holy, santo, ¿verdad? Santo, como sí. esa fiesta santa. Fiesta santa, exactamente. Que en ese es la momento, palabra. que para mí fue impactante, Luis, cuando se realizó. Yo le doy gracias a Dios que viví parte de esa historia cerca de ustedes. No con ustedes, tal vez, cerca, y yo era de los Tú estabas ahí ese día también. Lo que pasa es que ustedes estaban por otro lado, yo loqueando, y nosotros estábamos haciendo otra cosa. No, y trabajando. Mira, mientras ustedes estaban en tarima, yo estaba en la puerta cobrando boletas. Sacando gente de lo que se volaba. Yo me acuerdo una vez que un seguridad en azotea me quería matar un tiro, tú, Luis. Sí. Era una presión fuerte con todo eso azotea y demás. Pero en Holy Camps tuvimos el privilegio de ver ahí verdaderamente los principales exponentes de la música cristiana del momento, que yo creo, sin lugar a dudas, por más revolución que haya ahora, Luis, yo creo que la efervescencia, el mejor momento de la música urbana cristiana fue en esa etapa del 2004, 5, 6, 7, por ahí, creo que hasta el 2008, fue como lo más fuerte que se vivió, la fiebre más fuerte. Verdaderamente sí, nosotros tuvimos unos años maravillosos, como dice por ahí, como la película, los años maravillosos. The Wonder Years. The Wonder Years. Y verdaderamente fuimos responsables para nosotros poder alcanzar todo ese algoritmo que se dio en ese entonces. Mucha gente llegó al Señor. Yo recuerdo que por campaña, Kelvin, tú fuiste testigo que cuando hacíamos un asalto musical de 3 días, regularmente recogíamos de 600, 400, 500 almas Sí. en la trayectoria de los 3 días. Por día se convertían fácilmente 2, 300, 100, 150 almas por día. Y nosotros duramos muchos años haciendo esos eventos en gran magnitud. Luis, ¿qué pasó que tú dejaste de manillar? Porque yo te veo a ti como un gran promotor de la música urbana en el país. Yo no conozco una persona que haya hecho más amplio trabajo en esa labor como productor de eventos cristianos urbanos, como productor y como promotor y como una punta de lanza, sin duda, y tú sabes que lo digo, no como rapero, sino como promotor de la música rap. ¿Qué pasó que tú dejaste de producir los eventos y que también dejaste de promover a algunos cantantes que le trabajaban la agenda y todo eso? Bueno, ¿qué te digo, Kelvin? Tú sabes que a veces uno como ministerio o como productor, como alguien que quiere hacer cosas buenas para el Señor, a veces nosotros no nos preparamos para lo que viene. Okay. Y aparte de que también, Kelvin, a mí nunca me ha gustado hablar de mis hermanos, pero muchas veces nuestros hermanos también tuvieron algo de culpa de quizás de algún tipo de comportamiento o de otros comportamientos, los cuales no nos ayudó a nosotros seguir avanzando, porque en un punto, Kelvin, lo que se armó fue una competencia. Ya entiendo. Y quizás para otros las competencias son buenas, pero yo siempre digo que las competencias son buenas cuando verdaderamente tú estás compitiendo en contra de un adversario. De un enemigo en común, que es el diablo en este sentido, no entre nosotros. ¿Cómo fue, Kelvin? ¿Cómo fue? Ok, tal vez se te cortó un poquito ahí. Decía, cuando luchamos en contra de un enemigo en común, como Satanás, el enemigo, no entre nosotros. Exactamente, a eso me refería. Y lo digo porque yo no quise entrar en esa competencia. Okay. Y quizás entonces lo que pasó conmigo fue que la gente entendió que yo, por no entrar a la competencia, yo me estaba quedando atrás. Y yo decidí no seguir invirtiendo mi dinero en actividades así de esta magnitud.
incluso los cantantes que he representado después de eso y lo que voy a seguir representando, porque ahora mismo he tenido un proyecto nuevo, son personas que yo lo pongo claro con lo que yo soy y con lo que yo quiero hacer. Bien. Bien, bien, excelente, hermano, excelente, excelente. Muchísimas gracias, don Luis Comas, Pastor Luis Comas. Señores, este hombre y yo hemos hecho de todo en el ministerio. Cuidábamos los equipos, porque nosotros teníamos una peculiaridad, Luis, que teníamos que primero, junto con Luperón, la toca, Luperón. Teníamos que limpiar el terreno, porque éramos de actividad en la calle, limpiar el terreno, montar como los equipos, después cuidar los equipos, ministrar también encima de la tarima. Pero después teníamos que desmontar o quedarnos cuidando los equipos. Porque cuando eran 3 días, quedarnos por ahí en la comunidad, trabajando con los niños y demás. Pero sin duda que un trabajo duro, Luis, pero un trabajo que da mucho regocijo. Y ahí sí caía un aguacero de esos que caían. Ahí es que era dura la cosa. Luis, a mí, ¿tú sabes lo que yo extraño de eso? Ellos debieron de sacar un campamento, Kelvin, que se llamara La Toca. La Toca. Para que tú vieras cuánto evangélico con la raya. Sí, es un centro fuerte. Luis Comas, de verdad, mano, contentísimo. Me alegro mucho de verte bien, mano, de verte bendecido, verte siguiendo dando frutos y trabajando fuertemente en la obra. Bendigo a tu vida, tu familia, tu bebé, tu casa y esa obra maravillosa que estás haciendo ahí en Los Girasoles, de la mano de todo el ministerio. Elohim. Yo te quiero pedir, Luis, que finalmente hagamos una oración, que nos dirijas en una oración por toda esta gente que está viendo aquí este video. Sobre todo, Dios sabe quién más lo necesita, esa oración, y Dios sabe a quién quiere guiar también hacia su camino en este momento. Vamos a darle, Luis. Amén. Antes de inclinar los ojos, inclinar la cabeza y cerrar los ojos, quiero hacer un llamado. El llamado va para aquellas personas que pueden identificarse en cualquier área con algo de este Zoom. Quizás no en vivo, quizás usted lo ve después de 3 días, pero el día que usted lo vea, ese es el día donde Dios le está hablando, hermano. Y lo único que Dios quiere darle a usted es la satisfacción de usted entender que sin Él nada va a poder hacer, hermano. Fuera del Señor nada va a poder hacer, fuera de Cristo nada va a poder completar. Cristo es la roca eterna. Amén. Y voy a orar para que usted reciba conforme a las peticiones y sobre todo el propósito que Dios tiene para usted. Así que oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora. No importa, Señor, el día que sea, no importa la hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor, cualquier persona que pueda escuchar este Zoom, esta grabación, este vivo, Señor, yo te pido, Señor, que así como tú, Señor, me pasaste, Señor, por cada una de esas ocasiones para sacar lo mejor de mí, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú permitas que ellos puedan llegar a ti, Señor, sanos y salvos. Que puedan escuchar tu voz, que puedan escuchar, Señor, que tú le estás llamando, que puedan entender que nada va a poder hacer lo que ellos necesitan como tú, Dios. Porque tú eres el único que tiene el poder de convertir las cosas que no son a las que van a ser a través de cada uno de nosotros. Porque tú eres el único que tiene la autoridad de tener nuestras vidas a salvo. Te pido, Señor, que cada persona que vea esta grabación o este live, que si tiene algún tipo de problema, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú rompas todas esas cadenas, Señor, que lo atan a cualquier adicción al mundo y a sus deseos, Señor. Te pedimos, Señor, que si no hay una felicidad y no se siente a gusto con él mismo, que tú le des, Señor, la razón de por qué seguir adelante. Y que ellos entiendan que tu Hijo murió en una cruz por el pecado de cada uno de nosotros y que ningún hombre ni nadie en este mundo tiene la autoridad ni el poder de hacer las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y yo sé que para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por este momento.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido Luis. Yo quiero, señores, que ustedes también sigan a este hombre en las redes sociales, en Instagram. Este hombre tiene unos live poderosos. Yo no sé si todos los días, Luis, pero esos live tan poderosísimos con muchísimos ministros. Lo estamos haciendo de vez en cuando porque tú sabes que hay a veces tengo mucho trabajo y a veces tengo esos choquecitos, pero síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, y estamos en YouTube como Holy Jams RD. Estamos ahí también. Y en Instagram, ¿cómo estás? Luis Comas MP3. Luis Comas MP3, MP3. Mi hermano, un abrazo. Dios te bendiga, papá. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Eso.